Hello from Lima, Peru. This is the third session of the series River Voices. The session today is called Signs and Algorithms, Decolonization on the Move. It is a question mark at the end of that because we believe that there is something going on and we don't know just quite what it is, just like in the case of Dylan's Mr. Jones. And this is a big question for us all in our part of the world, especially since most of the issues that have been discussed in the recent times have been surrounding the ways in which ancestral habits or ancestral codes, ancestral myths can affect our vision of our present and also the vision of our future, a collective future. So we are actually dealing with topics that are very important for us in our cultural discussions at the moment. And we believe that these cultural discussions are going on not only in our part of the world, but everywhere else. So we are beginning with signs, and signs are very important for languages. Spoken languages or visual languages. What we're interested in are the fact that signs constitute codes, and codes are, in a nutshell, the building blocks of language forms. So with this introduction, I intend to open up a field in which you will listen to a series of discourses, and also to mark a difference with previous sessions, you will be witnessing presentations of projects that are happening or are about to happen at present. Hello from ATA in Lima and London. As Jorge has just mentioned, this session is called Science and Algorithms, Decolonization on the Move. We want to ask and address language in a diversity of forms, practices, and ideas. The Amazon is a region with the largest and most diverse linguistic families in the world. But how does contemporary social dynamics and the use of new technologies may provide ways to halt language obsolescence? In 1972, the Peruvian Revolutionary Government of the Armed Forces aspired to bring about deep social and economic reforms in the country. They created a center for the study of popular participation, which was led by the Brazilian anthropologist Darcy Ribeiro and a team of Latin American social scientists, mathematicians, and engineers. The research director was Stefano Varese, who was also involved in the conception of the documentary Visión de la Selva, or Vision of the Jungle, by Carlos Ferrand, which you can watch in session 2 of this program. The vision of the center was to find technological and mathematical models for development. At that time, it was really grotesque, the very little and poor information that existed about indigenous communities that live in the jungle. Through computer simulations, the researchers at the center evaluated the consequences of the structural changes introduced by the law of native communities and how it was going to affect the diverse indigenous ethnic groups. The protection of languages is contingent on its sustained communication. Through stories, narratives from the elders that are being diffused, but that seek to give the necessary flows through the river, through new types of media, but in a context where there is a lack of internet connectivity, which needs to be responded in a creative manner, developing radical and low-tech approaches to transmedia storytelling. Our first speaker is Dr. Roberto Sariquey, who holds a PhD in linguistics by the La Trobe University in Melbourne, Australia.
For his PhD thesis, he wrote a reference grammar of the Cacataibo language, which is part of the Panoam family of languages spoken in Peru, Western Brazil, and Bolivia. For this research, he was granted an honorable mention in the prestigious Panini Award and was published in the Grammar Library by Moton de Grutier. Dr. Sarikei carries several positions. He is currently an associate professor at the Pontificia Universidad Católica in Peru, a researcher at the Department of Comparative Language Sciences at the University of Zurich, a research associate at the Department of Linguistic and Cultural Evolution at the Max Planck Institute for the Sciences of Human History, and an explorer for National Geographic Society. Dr. Sarikei has published extensively papers and books on language description and documentation of Panoan languages, and has a solid experience on documenting, archiving, and describing Amazonian indigenous languages of Peru. Currently, he is developing a revitalization plan for the Isconagua language in coordination with National Geographic, and is leading a project on language obsolescence using linguistic typologies and artificial intelligence to build a morphologically informed spell checker that could help bilingual education in Amazonian communities. Bueno, como ya lo dijo José Carlos, mi nombre es Roberto Sarikei, yo soy un lingüista peruano dedicado al estudio de las lenguas amazónicas, particularmente las lenguas amazónicas habladas en el Perú, y más específicamente las lenguas amazónicas pertenecientes a una de las tantas familias lingüísticas de la Amazonía, que es la familia lingüística Pano. La familia lingüística Pano es una familia lingüística que podríamos considerar entre grande y mediana, ya que tenemos noticias a partir de documentos etnohistóricos de la existencia de 34 o 33 lenguas de esta familia. Sin embargo, en la actualidad existen alrededor de 17 lenguas Pano todavía habladas. Eso supone que en los últimos años varias de estas lenguas han desaparecido, ¿no? Han dejado de ser habladas, han desaparecido. Muchas de ellas sin haber sido nunca estudiadas o documentadas. Varios de los pueblos Pano que ahora conocemos han sido contactados no hace más de 50 años, es decir que antes de eso eran grupos humanos que vivían en el monte de acuerdo a sus propias reglas y manteniéndose al margen de la sociedad occidental o la sociedad peruana o brasileña o boliviana. El día de hoy yo les voy a hablar de uno de estos grupos, que es el grupo Isconagua, y les voy a contar un poco de su historia como un ejemplo de lo que está ocurriendo en la Amazonía en este momento, para que ustedes bueno, puedan sacar sus propias conclusiones y reflexionar sobre cuál es la situación de los discursos, de las lenguas, de las tradiciones amazónicas y cuáles son los riesgos que corren en la actualidad. Bueno, ese cerro que ven ahí se llama el Cerro del Cono. Es conocido por los isconaguas como Rudubiri y forma parte de la cordillera de Sierra del Divisor, que es la única cordillera no andina existente en el Perú. Es un cerro perfecto, de dimensiones majestuosas, y que, bueno, yo nunca he podido visitar. Hay la posibilidad de sobrevolarlo, pero yo nunca he tenido suficiente dinero para hacerlo, porque cuesta un poco de dinero. Pero bueno, es majestuoso. Los isconaguas vivieron durante muchos años al pie de ese cerro. Y es cerca al pie de ese cerro que fueron, ellos andaban por todo este territorio, ¿no? El río Ucayali está por aquí, y ellos andaban en el río Xusha o Utiquinía, Callería. Actualmente muchos de ellos viven en Callería, y esta era la zona ancestral de los isconaguas.
y en 1959 fueron contactados por unos misioneros estadounidenses de la American Mission, y fueron sacados del monte para ser llevados a vivir al río Callería, en un asentamiento que fue diseñado por los propios misioneros, pero que luego fue abandonado por los misioneros. Los Isconaguas dejaron su forma tradicional de vivir, dejaron su territorio ancestral para asentarse en un solo lugar, ¿no? Dejaron sus prácticas nómades para sentarse en un solo lugar y vivir ahí con la esperanza de convivir con los misioneros, pero luego de algunos años descubrieron que los misioneros no volverían nunca más y se quedaron un poco perdidos, sin saber qué hacer, y fueron absorbidos por otro pueblo pano, bastante conocido por su lengua y por su arte, que es el pueblo Shipibo-Conibo. Varias de las personas que ustedes ven ahí, varias de esas muchachas jóvenes, han sido las personas con las que yo he trabajado desde 2013 de forma sistemática, con el esfuerzo con el objetivo de tratar de documentar y entender la lengua que hablan. Al principio era sumamente difícil porque las personas con las que me contacté, de este grupo de personas que ustedes ven ahí, solamente viven 5, y de esas 5 personas, 3 en la actualidad, 3 tienen problemas serios de audición, es decir, que son básicamente sordos. Entonces, tenemos una lengua con 5 hablantes, maternos, de los cuales 3 son sordos. Esa es como una especie es como un sarcasmo de la vida, ¿no? Así que básicamente se puede trabajar con 2 personas, una de las cuales no tiene mucho interés en el trabajo lingüístico, por lo que en realidad no es exagerado decir que en este momento existe una sola hablante materna, una sola hablante que aprendió la lengua isconagua en el seno de su familia cuando era una niña, con la que se puede hacer trabajo lingüístico sostenido. Su nombre es Nelita Rodríguez Campos, y su nombre isconagua es Nahuánica. Esta es Nahuánica contándonos un poco sobre lo que siente de sentirse en esa situación de, digamos, ser la última hablante lúcida y vivaz de su lengua. No con Anuriki Nelita Rodríguez Campos. Uariki Callerianco de Comunidad Nativa de Callería. Ahí que Nawa no raga ni que te. Nawa no raga ni que te me dijo negro no raga ni que te dama. Era vaca uaiki nato hipi nato paro waka yura no era uaiki vaca hoka abi unsina nei huta bo ipauni hano bo ipauni unsina nei hano bo to apauni bo unsina nei ato hano ga unama iskan hokuno gena hano ga unama hano rasiro digi ma kene unamba te mo na ipau te mo ate ha iwa bo ka maha unaka te iwa bo mayama na to nara na iwa digi no con hota no con hano yama unama hano yama kene uina huhu katsiki
baba yu ya hu hui ra hu hui na to nay tức cười tiện nay tức cười tiện hu hui babo mà cứ nu babo thì mà mắc cái hu hui Cuando cuando una lengua muere o entra en un estado en el cual se encuentra en una situación terminal, mucha gente tiende a decir que en realidad, bueno, es una decisión de los propios hablantes, es una decisión de la propia gente, ¿no? Tú decides qué lengua hablas, tú decides qué ropa te pones, tú decides cómo llevas la barba o cómo, ¿no? Te vistes o haces lo que quieras. Y que por lo tanto es algo natural, ¿no? Muchas veces la gente tiende a naturalizar los procesos de desaparición y muerte de lenguas. Pero en el fondo, toda la evidencia etnográfica señala que nos hace entender que en realidad estas decisiones no son decisiones que la gente toma de forma libre, ¿no? Probablemente si yo les pongo un jabón y les pongo una pistola y les digo, cómete el jabón o te mato, ustedes van a comer el jabón. Y no se puede decir que ustedes gustan de comer jabón o gustan de comer cosas tóxicas. Ustedes han sido forzados a tomar esa decisión. Muchas veces la situación socioeconómica de estos pueblos, que en un momento dado, a partir de situaciones absolutamente accidentales, fueron extraídos de la forma en que vivían y puestos en un lugar y abandonados, sin entender cómo funcionaba la sociedad, sin entender cómo funciona el sistema capitalista, sin entender cómo relacionarse con los madereros, produce que la gente que es introducida de esta forma a una sociedad mayor termine siendo pobre. Y es esta misma pobreza y necesidad la que muchas veces hace pensar a la gente, como esa pistola que decía hace un momento, hace que la gente tome la decisión de dejar de hablar su lengua. Y uno siempre tiende a pensar que las lenguas no desaparecen, las lenguas no mueren, eso no existe. Hasta que entramos a este proceso en el cual solamente hay 5 hablantes o 3 hablantes, o como en el caso del Taushiro, un hablante. En el Perú hay una lengua con un hablante. O sea, es un hablante que conoce su lengua y ya no tiene con quién hablarla. Normalmente solamente ahí la gente toma conciencia de lo que ha pasado. Y en toda mi experiencia documentando lenguas en esta situación, puedo decir que ninguno de los hablantes con los que he tenido el honor, el lujo de conversar o entrevistar, ha sentido que esto es algo normal. La mayoría todos, el 100% suele decir que se arrepienten y suelen llorar o manifestar una tristeza muy profunda cuando toman conciencia de que son los últimos hablantes de su lengua y de que sus hijos y sus nietos nunca la aprendieron. Y es ahí donde entra la lingüística. Y en estos momentos es ahí donde entran también las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir estos procesos de desaparición de lenguas? Lo primero es que las decisiones de revitalizar una lengua o volver a aprender una lengua son decisiones que tienen que ser tomadas por las propias comunidades. Y lo que hacen los lingüistas es prestar asesoría técnica. Lo que hacen los lingüistas es prestar asesoría técnica y lo que hacen los ingenieros informáticos es prestar asesoría técnica para desarrollar contextos
y situaciones y procesos donde se creen situaciones artificiales en las que los jóvenes y los niños puedan aprender estas lenguas que han dejado de ser transmitidas por más de 40 o 30 o 50 años. Eso pasó con los isconahuas. Con los isconahuas nosotros venimos promoviendo un proceso de revitalización cultural y lingüística, que ha sido muy fuerte. El discurso sobre la lengua isconahua por los propios hablantes ha pasado de ser una lengua con 5 hablantes a una lengua con 128 seres humanos deseosos de aprenderla. Los isconahuas son 128 personas, incluyendo niños, la mayoría de ellos casados con shipibos, casados con ashánicas, casados con mestizos, con gente no indígena, pero todos en distintos grados comprometidos con la posibilidad de recuperar y revitalizar la lengua y la cultura de sus abuelos. De estos 5 abuelos, 3 de los cuales son sordos. El trabajo es sumamente difícil. Hemos hecho alfabetos, hemos hecho materiales, hemos conseguido a través de incidencia política que el alfabeto isconahua sea oficializado por el Ministerio de Educación, y ahí tienen una foto de unos muchachos sosteniendo el alfabeto isconahua que se llama Nonvana Kuneti, ese es el nombre que le pusieron al alfabeto. Hemos hecho materiales, proyectos de sensibilización, hemos diseñado una guía de aprendizaje del isconahua que se llama Isconahuízate, que es un término que acuñamos para un poco representar este sentir de estos jóvenes que quieren volver a ser isconahuas. Hemos organizado actividades en las comunidades, con gran participación de público, con casi todos los isconahuas ahí presentes, deseosos de continuar, de aprender, haciendo bromas, componiendo canciones, baladas en isconahua, aprendiendo las canciones y aprendiendo algunas palabras. ¿Es esto suficiente? ¿Esto asegura la supervivencia de una lengua? No. Lo que hemos logrado hacer, lo que han logrado los isconahuas, es darle un valor simbólico a esta tradición lingüística, a este discurso, a este conjunto de discursos que representan la lengua isconahua. Sin embargo, claro, hasta que no haya niños que la aprendan como lengua materna, la lengua no será una lengua plena. Una lengua es algo que se transmite y es aprendido en la socialización temprana por niños. Cuando eso pase, si es que algún día pasa, la lengua isconahua habrá resucitado o habrá sido revitalizada. Mientras tanto, lo que tenemos es un grupo entusiasta de personas que tratan de aprender la lengua, que tratan de aprender palabras, aprender frases, aprender canciones, pero claro, como uno puede aprender unas palabras de alemán o uno puede aprender unas palabras de francés sin saber hablar la lengua en cuestión propiamente, ¿no? Ahora tenemos mucho trabajo con niños, tenemos una escuelita isconahua a la que acudimos una vez al mes y trabajamos con todos los niños de ascendencia isconahua, que ya poco a poco empiezan a aprender en contextos informales de juego sobre las historias isconahuas, sobre la historia de este pueblo. Pero bueno, es un camino larguísimo. Es un camino larguísimo que solo tiene sentido cuando uno ve videos como el que les voy a mostrar a continuación. La persona que ustedes tienen ahí es William Ochavano. William Ochavano es un joven isconahua que es lo que los lingüistas llamamos un neohablante de isconahua. ¿Qué cosa es un neohablante? Un neohablante es una persona que aprende una lengua en un contexto de un proceso de revitalización lingüística. Es una lengua que ya no se hablaba y de repente surge un muchacho, una muchacha, que aprende como segunda lengua
su heritage language, o sea, su lengua de herencia, y empieza a ser capaz de hablarla. Cuando uno ve casos como el de William, que además estudia educación en la UNIA y va a ser el primer profesor bilingüe intercultural isconagua de la historia, lo cual supone que también va a generar una presión al Estado, uno quiere seguir adelante y mira con algo de ilusión el futuro de lenguas como esta, ¿no? Iru pernegua, una wah, un monto, chachibai, una ahui Universidad Nacional Intercultural de Naciones Peruana, un Ana William Ochavano Rodríguez, una Hui Inchinka Waku Kusamis, Inchinka Waku Kusamis, un Waku China Chakaiti, Ain Buhako, un Waku China Chakaiti, Inchinka Kunahwa, un Minaiti China Chakai, un Waku Huku China Chakaiti Wa. Toku toku busuri, toku toku puni ashbiri, ma acá. William aquí se presenta y cuenta brevemente un cuento tradicional del pueblo isconagua, siendo muy cuidadoso de no introducir shipibo. Él es hablante fluido de shipibo. Desde que saluda y dice Iru Pugneuda en lugar de Hakunya Mulkiri, ya tenemos a un joven que trata de separar ambas lenguas y trata de aprender, que está tratando de aprender la lengua de sus abuelos. Si William le transmitiese esa lengua a sus hijos, el idioma isconagua tendría una posibilidad de mantenerse. ¿Es esto necesario? ¿Es esto algo importante para la sociedad? Yo creo que dejo esa pregunta abierta, pero lo que les puedo decir es que para estos 128 personas que invierten de su dinero, que invierten su tiempo, que preparan materiales para la escuela que tenemos, sí es importante. En este momento, nosotros nos encontramos elaborando un diccionario app para la lengua isconagua. Y somos bien convencidos, estamos bien convencidos de que las nuevas tecnologías pueden contribuir de una forma significativa a la supervivencia o el mantenimiento o la relación positiva de los hablantes con sus lenguas. Las tecnologías del lenguaje son, yo creo, son económicas en términos de elaboración y además tienen la posibilidad de que de que cuando uno diseña materiales para una lengua específica, estos materiales pueden replicarse para otras lenguas similares. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho para Shipibo pueden reutilizarse, reciclarse, por decirlo de alguna manera, para la lengua isconagua. Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto es lo que ocurre. El isconagua no es la única lengua con menos de 10 hablantes en el Perú. De hecho, en el Perú hay 10 lenguas con menos de 10 hablantes, y eso que no estoy contando los dialectos quechuas. Así que hay 10 lenguas que se encuentran en una situación similar a la del isconagua. Y si uno mira, estoy seguro que va a encontrar también grupos humanos que, como los isconaguas, tienen deseos de que sus lenguas sigan fluyendo, sigan existiendo y sigan manteniéndose en el aire, en los rincones de las casas, ¿no? Cuando uno habla, uno produce ondas sonoras, uno produce energía acústica, y uno de los
principios básicos de la física es que la energía no desaparece. Todas esas palabras de los antiguos isconahuas que vivieron y que hablaron su lengua antes de que llegaran esos misioneros y les prometieran cosas que no cumplieron, deben estar ahí, en algunas superficies, en árboles, en hojas, en algún lugar de la selva. Y eso es lo que quieren estos jóvenes, ¿no? Lo que ellos quieren es que esta lengua siga viva, que siga habiendo ondas sonoras, energía acústica, que les ayude a transmitir sus palabras, sus discursos, sus historias, su arte. Dr. Sarikei has explained us about the Pano languages. It was striking to know that half of the languages families in the Amazon have disappeared since colonial time, bringing them to only 17, and that there was a lack of documentation about the ones that vanished. He brought the case of the Ishkonawa language, and we can reflect that from that case, when a language dies or is severely endangered, it also means that there are other traumatic social implications. To lose a language is to lose the life of a community. However, by building computer-based models, there is a hope for the 128 members of the Ishkonawa community, a possibility of revitalization of their language, which also reinforces and renews their culture. Our next speaker is Matthew Walsh. He is an A1 man from northern New South Wales in Australia, and he is an academic in the Faculty of Law in the University of Technology of Sydney, where he is also undertaking a PhD on the operation of pluralisms in colonial states as a member of the research team of the PD19 Prerequisite Conditions for Indigenous Nations Self-Government Australian Research Council project. He lectures in the area of ethic law and justice and is the Indigenous Nation Building Program Facilitator by the UTS Yumbuna Institute for Indigenous Education and Research, Indigenous Nations and Collaborative Future Research Group. He also co-leads an international intercultural program of First Nations Indigenous students between Peru and Australia. Prior, he was the executive manager of research at the Yumbuna Institute for Indigenous Education and Research at the UTS. Since 2015, UTS, as part of its Yumbuna and Build programs, and the PUCP have worked together to provide an intercultural program between First Peoples of Australia and Peru. My part in this program is one of a student and as a leader. The participants of this program utilise the skills they've gained as students of UTS in partnership with the First Nation of the Amazon to create a program which benefits the First Peoples community. The early program was in the Law School of PUCP. The program's students worked as advocates alongside the First Nation of Treaties, Mata Dios, to speak out against a number of the environmental harms caused by illegal mining and logging upon the Mata Dios River. Utilising the unique privilege of voice which came from being an outsider and an independent other, the First Nation students from UTS were able to amplify the concerns of their partner First Nation in forums such as the National Congress and meetings with government bodies and corporations. In more recent years, the program has shifted towards a linguistics thematic. The First Nations students from UTS contribute to projects aimed at strengthening their partner First Nations languages. In the first year, this program entailed the development of teaching resources in consultation with the community for the local village school. The book, which was developed, identified plants and animals and featured pictures labelled in Spanish, English and Kakatopo. The students, who came from a diverse range of disciplines, contributed to the design of the booklet, the recording of the language and the consideration of the booklet's utility as a tool to protect the language. The second year project involved the development of a promotional pamphlet for items which were being taken to market
The pamphlet featured images of the items which would be sold in the market by the community. The items featured unique patterns which represented a number of different concepts in Cacataibo. Again, the pamphlet included English, Spanish and Cacataibo, linked to photographs ready for market. The pamphlet also included references to intellectual property ownership of the designs, which had become a major concern of the community. Again, the skills of the transdisciplinary group of students was essential to bring this all together in collaboration with their First People partners. Participants in this program share a common experience of learning. This first common experience is found in Lima, the capital. In the seemingly familiar setting of the university campus, students often feel a cultural shock as the reality of us being in a Spanish-speaking country of a different culture with unusual practice is grappled with. The second common experience comes with a deep sense of familiarity as the two First Nations share experiences on meeting in the Amazon. For me as a student, this was a shared feeling of loss linked to language. To others, it was a shared experience of harms caused by being othered. The third experience is one of celebration, the celebration of survival, revival and strength. This experience manifests in the students and community sharing a deep understanding of how First Nations coexist in spite of being unseen, ignored or attacked by newer nations trying to co-locate with them. This is expressed in stories, in accounts of sadness, and, interestingly, in humour with one another. For me, the third common experience, which I first experienced as a student and later as a program leader, led me to undertake a PhD in law. My research looks at the plural reality in lands where newer nations are co-located with First Nations. I hope to shine a light on the continued place of First Nations who share the experience of colonisation and plural coexistence, whether these nations are acknowledged or ignored by their new nation counterpart who coexist with them. My research hopes to show that First Nations are plural agents, as they have always been, and show that they have never disappeared from this plural relationship. Matthew Welsh has told us about his work in an intercultural program between First Peoples of Australia and Peru. During several years, through projects of strengthening their languages, they work on several media problematizing topics such as intellectual property, ownerships of the designs. These discussions are not only relevant in Australia, they're also vital in the Amazon. Therefore, these new types of South-South collaborations may enable stronger positions and acumens towards the right and knowledge of indigenous communities. Our next speaker is artist Paola Torres Núñez del Prado. She's Peruvian living in Stockholm, Sweden. Her work explores the boundaries and connections in between tactility, audio and visual, the human voice, the sounds of nature, and those whose listening is often considered less harmonious, such as machine sounds, noise, or digitally generated sounds. She got several distinctions and awards for her work. Recently, an honorary mention in Prix Ars Electronica in 2021. She has also been a resident in the Google Artist Plus Machine Intelligence Residency Grant in 2019 and Vivo Artemovi Mobile Media Award in Brazil in 2013. Her work performances have been shown at various countries in Latin America, Central Europe, and Scandinavia, where she is based, and is also part of the collections of the Malmö Art Museum and the Public Art Agency of Sweden. Thank you, Jose Carlos, for the introduction, and thank you for the invitation. I would like to
first start with a brief introduction so you can familiarize with my work. That I am particularly interested in the structures of power that inevitably shape all human societies and their respective cultural manifestations. In that sense, it's essentially transdisciplinary as I explore the boundaries and connections between tactility, audio, and visual, natural and artificial sounds, harmonies, and noise. Striving for complexity through the exploring of sensorial limits while examining the role of interpretation, translation, and misrepresentation within human experience, I conceptually analyze the construction of a cultural hegemony in relation to the history of technology and the arts. I think this is the subject that has kept me interested in the philosophical discipline of hermeneutics throughout all of these years, and this has been present in many or all of my works since more than 10 years. In that sense, much of my work is related to technology, and more recently, as uh, I pointed before, it has taken a critical stance on the construction of a cultural hegemony in relation to the history of technology and the arts. A history that in practice becomes a weapon for epistemicide, that is, the erasing of knowledge systems or philosophies that, in this case, do not make it as part of that cultural hegemony. This is where data and algorithms take a key role, as it seems that nowadays what we will be regarded as human history is mediated through them. Um, Now I would like to start this by showing a brief video about my work. From a phrase or a way of saying to sing the truth. In Spanish, you can call it cantar las verdades. Take a different reading on interfaces for sound performances. These devices are in the in-between of sound controllers and proper artworks. And this indefinite nature of these devices is something that I'm very interested in. Also, they are characteristically hybrid, not only in the sense, but in the fact that they, even though they propose something that could be within new media, they also reference traditional knowledge, particularly from Peru, and more precisely, textile technologies. Regarding this idea of the tool as the origin of technology, I would say the tool is what initiates and or ends up cutting the link between what we believe to be and the environment. Once we become aware that within it
in our hands, we can resculpt the natural world that we now handle only as a malleable receptacle, of which our own body is really only a part of. That's why the developing of interfaces has become such an important part of my work. Regarding my interest in the knowledge from the Amazonic area, from both nature and people. Here we have Auristela Brito, whom I work in various projects, including the developing of that textile. And the voice that you hear is actually her voice. She is quite a captivating person. She considers herself an artist. As she's a singer, she has also published a couple of albums. And most interestingly, she started in a movie that was related or was financed by the World Summit in the 2000s that selected 8 different known directors to address one of the 8 problematics of humanity that should be solved by the end of this millennium. Jan Kounen, he is a Dutch filmmaker who came to Auristela's community, Nueva Betania, and chose her when she was 15 years old to be the main character of one of these short films. He was very interested in the Chivivo community, and so she was paid $500, and actually she didn't see the movie until around 14 years ago when I went to visit her and show it in my phone. This movie can be seen, this short film can be actually seen in YouTube. And I thought it was interesting because in a way, this replicated this epistemic extractivism. So, well, continued to in a way, even if for one hand, the director allowed others, mainly from the West, to know more about this community. At the same time, she really didn't know what happened or how she acted or anything about the movie. And she received, and this was even presented in Cannes, but she didn't know about this. No, you can even find her name in the movie database online. So this also has to do with this, in a way, with this data colonialism. I did a small documentary about this, in which also Aristela shares. Aristela's aunt shares what is her perspective on their designs and the connection with these designs and sound, which has been a bit controversial since some researchers say that this is something recent that they've come up with to sell more textiles, whereas Aristela's aunt states that this is not true, that actually there's a connection, but not as some people say that it's more like a music notation, but more like the actual designs have a myth behind them, and this myth is what it's being sung. Yeah, this is kind of a complicated area to live in, especially in Auristela's community. Every year there's a flood, this time in which the river comes and floods the community. Now, regarding, I'll show you now some of the works that are related to the Amazonia, some of my works. This is quite an old piece that
was interactive and that exposed how oil companies had basically not only contaminated the rivers in Amazonic regions, but by that time, they split all of the Amazonic regions in exploration areas. So to find oil. This is another piece that references Shipibo Konibo designs, although they are not exactly their designs, but they evoke these designs. And when you moved in the space, you would change sound. Was also Aristela singing, and the designs that were reflected as well in threads that I pulled from the actual projection, let's say. In this sense, I became really interested in pattern as finally related to math. And it became almost an obsession, no? And I think this interest in pattern and took me to pattern recognition, and then it defined in my current interest in artificial intelligence. You can see this. This is also related to the Shipibo Konibo textile, or Shipibo Konibo style textile, because it's also wrong to call it like that, as it's not really, it references it, but it's not really an appropriation. I did it by myself, by hand, and it's really, when you see this textile, it has a small, these small designs that we can see right now, and they are not actually Shipibo Konibo, but they are what it's called a space peeling curve, which is actually the visualization of an algorithm to cover space symmetrically. And so this was really, I mean, when I saw these textiles, I thought it was really interesting, the similarity, again, to reference this structure that would be shared among all humans, and why we keep on seeing the same patterns beyond culture. Now, the connection with computers and research in Shipibo Konibo designs was started really early by a researcher called Peter Rowe, who, alongside computer specialists, developed this program called Unit Design to basically understand more Shipibo Konibo designs by telling his students to create these very similar patterns through this computer program, print them and take them to the community of San Francisco de Yarinacocha and see how inhabitants reacted to them. And in this way, he discovered that actually the lattices were very important and were connected to sickness or health. As a healthy person would, this is associated to a reality beyond what it can be seen, would have their own grid, or the lattices correctly, I mean, completely symmetrical, whereas someone that would be sick, or a design that would have this grid or lattice broken, would be associated to sickness and to negative or even devil-like qualities. About this project, the Singing River, well, I want to reference the river as a communication channel related to information flow that allows exchange of knowledge in between community, but it's also a way to access these communities for good or for bad. In any case, it's very related to change and to communication, to channel. Now, as I referred before, I was talking about data colonialism. And in a way, what happened to Auristela and this Dutch
director was a bit like this. He went there, he went to the community, he extracted their experiences for his purpose, and then he left. Um, uh, Now, of course, me coming from Lima, actually, there's a big community, Shipibo Conibo community in Lima itself. So the idea is not to be an interpreter, first of all, because this is not needed at all, but sort of talk a bit more about unity, about what we can find in common. Again, these sort of structures that go beyond culture and that are shared among all humans, no? So this project of the Singing River, it has the colonial or one could say even this idea to recolonize data and algorithms. So related to data colonialism is when one entity claims ownership of data that is produced by others and takes value of that data without involving the communities they get the data from. So it's in a way very similar to traditional colonial behaviors. So instead of taking resources, it is a type of information extractivism. Many times this is used in a punitive way, as economic support may or may not be delivered depending on the collected data. And then the actual people whose data belongs to is not taken many times into account in the process of collecting and of analyzing the data. This doesn't happen every time, but it's a common practice, especially when the people collecting this data are not from the region itself, but many times work for international companies. No, this is something that needs to be fought against, and it also happens a lot within the arts, especially within the arts and technology. But I think by now, especially what's related to artificial intelligence, there's the more mainstream this type of artistic expression becomes, I would say it has happened quite fast that that artists are fighting against this data colonialization, no? Or colonialism. So again, in many cases, then the community itself ends having no access to the collected data, while difference in cultures or traditions or worldviews can be completely omitted when policies are designed based in that data, no? In the data collected for what non-intracommunal entities might consider is important for them or not, as algorithms have been designed by people that most of the time are not part of the community itself. And that's why it's so important to decolonize algorithms, no? So big data would be a problem solver, or it would be discrimination disguised as math. This is related to quantification, which is something that is actually like it's very mainstream nowadays. Has been applied by not only by companies but also by developers as well, no? And this it has to do with a positivist view of life experience. Basically reduces organisms to a set of measurements that can be parameterized numerically, no? So then the questions are like, who parameterizes these measurements and for what use? How are these measurements parameterized? How is this data obtained? No, and here's it's an interesting proposal from a well-known accounting company
that basically has proposed a formula to get the human experience quotient. That is an algorithm that would indicate, you know, where an organization is along the journey to elevate the human experience. And of course, then one asks, who defines what's a human experience? And then it's also related to value compass. And then it talks about what matters to most humans, basically values related to humanity. And then one wonders, okay, in in this in these formulas, in these algorithms, who I mean, what kind of who's deciding what values are important and which are not? Um, and now going to artificial intelligence, Cathy O'Neil has an interesting quote related to the previous what I shared previously, and she says that we can see how machine learning models, despite their reputation of impartiality, reflects goals and ideology, just as the before example, no? In that sense, our own values and desires influence our choices, from the data we choose to collect to the questions we ask. Models are opinions embedded in mathematics. So machine learning in that sense is a branch of artificial intelligence and computer science that focuses on the use of data and algorithms to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy. I would say this is a key factor why I'm interested in artificial intelligence or in the computer in general. I view it as a model, a very simplified model of what we think or how we think the mind works. So in this sense, all of these models reflect the current zeitgeist, no? The way humanity or this hegemony that it's making the definition of how a mind works, it's it's a simplified way to understand how we or how people who are defining the mind think the mind works. And of course, these algorithms are being used on a daily basis in many of the platforms. Say if we use a phone, as we all know, our data is being stored, and different models of machine learning and being trained with this data to learn more about us and to be able to offer us products to consume. But also the data from communities that might not have access to this technology, to mobile phones, etc., are also many times are processed by these systems as well. So at this point in history, everyone is sort of touched by this new technology, no? And that's why it's so important to decolonize data sets, no? Because of course, if the data set is chosen by just a group of people that have, again, these values, these desires, these very particular choices, it won't necessarily reflect other ways of viewing the world and other experiences. So the question with this project is like, it's the following: can AI
serve as a tool to maintain such languages alive, in this way supporting the passing on of stories, songs, and knowledge systems for future generations. That is, can artificial intelligence and machine learning allow us to have a different type of archive, of a digital archive? So what I propose with this project is this, to actually build another type of archive with artificial intelligence. Thank you. Paola has just explained us how she puts in relevance the indigenous knowledge in her work and how this is embedded in materials such as textiles as a complex multidimensional network of trans-Amazonian knowledge. This is what she intends to do with her work, The Singing River, using the river as communication channel, allowing exchange of knowledge in between communities, pondering the idea of data colonialism, where ownership and quantification of data and data sets that are produced by others do not involve the communities they get the data from. Hence, data is treated as a commodity, limiting the potentiality of their multidimensional knowledge. Now, we will see a video clip called Babel by Radio Camara. Hace muchas lunas no había ríos, brazos fuertes, arco y flecha, una fusión. Crearon miles de tamaños y formas y apareció el río, la gran serpiente. Hace muchas lunas no había ríos, brazos fuertes, arco y flecha, una fusión. Crearon miles de tamaños y formas y apareció el río, la gran serpiente. Zaukinzo kundi sukukama disukukama nakakiruri watsuri yaitsamari wipizua zumunupuka irapakatunzo
Zukun, zukun, nazaukin, zukun, yusukukama, Paranamama, Paranamama, Irapacatún. Sachakunapi, Urkukunapi, Takishpari Huni, Chivarmi Sachata, Kuyash Kainiraiku, Painimunawanku, Shichiwan, Tokushunguniwa, Painimunawanku, Shichiwan, Tokushunguniwa. Chekari kuya paya, achkata chesta chata, che manta rixishka, warmi warmi buata, che manta pe munashka, kausanta che yakupi, che vi manana musishka nachu, chita. Suintima parana imititsuri Wikangiwana kanuti ayu azatiri kairu ataka Hinusa ukitsuri waranga inutsitania Zaparana katu pitsuri no amui Hace muchas lunas no había ríos Brazos fuertes, arco y flecha, una fusión apareció el río, la gran serpiente. Famuniwira, Huaripuka, Katupinkakiru, Yatakamakana, Pararakapuka, Paranakana, Katupitsuri, Papatuatawa, Amaniatatsui, Yatirin Parana, Kakuru. Jumitaru manu, kakuru tarana, kakuru takakuru. No aspari chapana ranki manki, shandari chanwazi dashan katishaya. No aspari chapana ranki manki, shandari chanwazi dashan katishaya. Kaninda man puran katana chukuse macheshtari vet sapuju puran kacharo taranchu nubangash kuse macheshtari kawaru munjeshi puse macheshtara she no kistaporena pose shitaporena ashinja no shandarashina wanga shandara ashinja no shankashina wanga shankori wanga skuse macheshtara she kustariga kingu huita dukuna yuhamisi yuanu yaya tapeina we sinchi winchan wahaina we yaya nanyem maya mina detse pui inyan hohe pohut nanganchan maya waimatan sinchi suhak yaya shimochi atak nangan kastin yayochi kashi ning diahamu kashi ning diahamu kashi ning diahamu Awiri zatsu intima parana imititsuri Wikangiwana kanuti ayu azatiri kairu ataka Hinusa ukitsuri waranga inutsitania Zaparana katu pitsuri no amui Hace muchas lunas no había ríos Brazos fuertes, arco y flecha, una fusión apareció el río, la gran serpiente.
Babel proposes a possible and creative encounter between the peoples of the Amazon, their memory, their senses, and their relationship with their world. Exchanges have always been possible and will always be possible between peoples and communities. 9 young students from indigenous peoples such as Kukama, Wampis, Kandosi, Awajún, Quichua, Ticuna, and Shawi embody the stories of their peoples and turn them into this wonderful video clip. Now I would like to introduce our last speaker, Matias Vega. He's a communicator trained as a filmmaker in the University of Lima with studies in Stockholm and New York. His projects focus on intercultural scenarios and aim to use storytelling as a tool to address and reflect social and cultural issues, building an exploration of the mix of old and new media with the local and foreign narratives. Matias has directed the project Etsanantu, Passion in the Amazon, a bilingual radio soap opera written and produced in the Peruvian Amazon with an intercultural crew. The product of this collaborative process with locals lead to the making of a modern fable set in Awajún communities, reflecting on the implications of living in a work-in-progress democracy. Etsanantu was originally broadcasted by 7 radios in the regions of Amazonas and Cajamarca in both languages. And it was also being featured in radios of Ecuador, Colombia, and Bolivia. Muchas gracias, José Carlos. Buenas tardes con todos, buenos días, gracias. Yo hoy día quiero hablar de algo, un concepto interesante que es el concepto del transmedia amazónico, sobre el cual yo he tenido alguna experiencia ya y estoy trabajando un poco sobre ello. Pero para empezar hay que hablar un poquito sobre lo que es el transmedia. Y el transmedia, o la narrativa transmedia, es una tendencia que crece cada vez más, probablemente la tendencia más grande en lo que tiene que ver con la narrativa a nivel mundial, que se trata de cómo se cuentan historias a través de distintos medios, pero no es como que una historia que se repite contándose por distintos medios, sino que son distintos pedazos de un universo de ficción o de un universo narrativo que discurren por distintos medios, cada uno contando algo distinto, a través de un medio distinto, en un formato distinto y apelando a públicos distintos. Y esto es la narrativa transmedia, que es básicamente eso, ¿no? Es una narrativa central distribuida por muchas piezas y que además tiene la particularidad de tener las puertas abiertas a la interacción, donde el público no es solamente un público pasivo, sino también que participa y se relaciona con la ficción misma, con los creadores o genera comunidades en torno al público. Este es un concepto del que se viene hablando ya hace un par de décadas, por lo menos. Henry Jenkins, del que más ha hablado de él, Carlos Escolari es otro, y ahorita las grandes franquicias lo explotan, ¿no? Si pensamos en Star Wars, Avengers o Harry Potter, por mencionar algunas, rápidamente recordaremos que son películas, libros, series, figuras de acción, radionovelas, websites, y un montón de productos generados por la audiencia, el fan art, creaciones del público, comunidades que se generan. Entonces, no es algo que sea para nada underground, para nada, es algo que está bastante difundido y que se usa a nivel mundial para muchas cosas. Ahora, eso se puede usar en distintas escalas y en distintos ámbitos, quiero decir, y que tiene muy buen impacto y que genera fenómenos bien interesantes respecto a lo que es la narrativa y el efecto que eso tiene en la gente. Entonces, si pensamos que la Amazonía es un espacio donde hay muchas narraciones y donde prima la oralidad y hay toda una cosmovisión en la Amazonía, es interesante pensar en la idea de cómo se puede aplicar este principio de la narrativa transmedia al espacio amazónico, sobre todo considerando que hay algunas barreras que hay que considerar, ¿no? Que
Si bien en el transmedia la parte tecnológica es muy importante, porque el transmedia en los últimos años sobre todo se caracteriza por ser muy digital, muy dependiente de Internet. Obviamente tenemos que reconocer que en la selva peruana la conectividad es muy baja, a veces no hay servicios básicos, no hay electricidad, son poco accesibles, entonces es difícil pensar que toda esa interacción y todo ese mix de medios del que hablamos sea tan accesible. Sin embargo, sí hay un universo general construido en base a distintas narraciones por distintos medios. Tenemos una serie de relatos, mitos, leyendas, canciones, chistes, que hablan sobre, que cuentan un poco historias que a veces son las mismas historias de distintas modos, pero también a menudo son como que más bien narraciones, personajes, percepciones, que son complementarias unas de otras. Entonces, sí contamos con esa parte de este universo narrativo donde la línea entre lo real y lo ficticio es difusa y que discurre por muchos medios y que es compartido. Entonces, de alguna manera ya podemos decir que la Amazonía es transmedia de algún modo. La pregunta es, una de las preguntas es, ¿de qué medios hablamos? ¿No? Porque transmedia, el sufijo es media, hablamos de los medios, y la Amazonía, bueno, si bien tiene baja conexión a Internet y probablemente los smartphones no funcionen como en otros lugares, tiene una serie de tradiciones y algo que podría llamar medios propios, ¿no? Porque claro, están los medios masivos tradicionales, la radio, la tele, en fin, están los nuevos medios, hay un cierto alcance web, hay computadoras, hay celulares, hay redes sociales, sí, pero también hay otra clase de medios, ¿no? que son más low-tech, ¿no? Hay bastante tráfico de USB, se usan los altavoces, hay unas, por ejemplo, ¿no? Y después están también unos medios que son más bien, que no sé si llamarlos medios, son más bien expresiones culturales, ¿no? El diseño, los textiles, la oralidad, los cantos, que habría que pensar que dependiendo de qué cosa entendamos como medios, podríamos hablar de que efectivamente existe un mix de medios muy propio, en donde estaría el real o el auténtico transmedia amazónico, de alguna manera, ¿no? Entonces, si pensamos también en esta diversidad de medios, también ahí viene la reflexión respecto a qué significa, ¿no? ¿Cuánto se puede usar estos medios? ¿Dónde está la frontera entre un medio y una tradición cultural? Porque claramente hay un espacio de encuentro entre ambos, pero ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro? ¿No? Entonces, si vemos estas características, habría que decir que el transmedia amazónico, considerando además la diversidad de etnias, lenguas y culturas que hay, es multimedia, es multiformato, también es multilingüe, es multicultural y es low-tech, de alguna manera. Entonces, en la Amazonía hay un transmedia, que se asemeja al que existe en el resto del mundo, pero también hay una serie de elementos que nos podrían indicar que hay un transmedia muy propio de ahí, cosa que a lo mejor es algo inherente a los procesos comunicacionales y el transmedia, que siempre se va a adaptar a las características y realidades de cada espacio en donde se generan estos fenómenos. Y en el caso de la Amazonía sería así, y es interesante, ¿no? Yo personalmente he venido trabajando ya hace unos años, de 10 años, con proyectos que tienen que ver con la interculturalidad, la multiculturalidad, y que buscan encontrar estos nuevos formatos y nuevas expresiones. El ejemplo para mí más claro es la radionovela Etsanán, Tu pasión en la Amazonía, que se hizo el año 2011 en Bagua, con población Aguajune y One Piece, en donde un grupo de gente viajó desde Lima y se instaló ahí durante 7 meses. Y hicimos una serie de talleres de capacitación en medios, en escritura de guión, en producción, y juntos creamos una historia que se tratara de la realidad local, que fuera bilingüe, que sean con las personas de ahí, que hablaran las personas de ahí. Hicimos esta radionovela de 24 capítulos, que tuvo bastante impacto. Ahí se transmitió en 7 radios, en Amazonas y Cajamarca, y después
resultó que se expandió y se transmitió en muchos lugares en la Amazonía peruana y fuera del Perú también, en Sudamérica, en distintos países amazónicos o que tienen una región amazónica, Ecuador, Colombia, Bolivia, se ha transmitido y llegó incluso a España, llegó a Estados Unidos. Fue un experimento bien interesante que tuvo el reconocimiento incluso del Ministerio de Cultura y que nos abrió varias interrogantes y varios caminos, entre ellos el tema de este transmedia amazónico, este trabajo intercultural, y lo que eran además los ejes bases del proyecto, ¿no? Trabajar con un tema de innovación mediática, generar productos que no existieran, pues, ¿no? O sea, o la apropiación de los medios de una manera que normalmente no se hiciera, tomando en cuenta que estábamos en un espacio muy particular, ¿no? Segundo, el usar el entretenimiento para abordar temas urgentes, porque Echanantu es una historia de aventuras y amor muy emocionante, pero en realidad está hablando de temas muy serios, la territorialidad, la identidad intercultural, los derechos, la Amazonía, el futuro amazónico. Y por otro lado también tenía un componente importante de revitalización cultural, ¿no? En el sentido de que ir a un espacio amazónico y con gente de la Amazonía, capacitarlos en producción, escritura de guión, pero después generar productos mediáticos amazónicos que no existieran antes y que fueran además un espacio en donde se innovaba lenguaje, formatos públicos, medios, ¿no? Entonces, innovación mediática, entretenimiento para abordar temas urgentes y revitalización cultural. Esa fue una experiencia muy interesante que nos marcó un camino importante, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos otro proyecto, bueno, hicimos varios proyectos en realidad en esa línea. Ahora mismo el que estamos trabajando se llama El Poder del Colibrí, que sí se ha planteado desde el diseño como un transmedia, que tiene toda una parte de ficción y una parte de no ficción en el transmedia, es decir, ¿no? O sea, la expansión de los medios y los formatos apunta hacia la historia que se cuenta, que es una historia que habla sobre la maderería ilegal y habla sobre la mortalidad materna en la Amazonía, y las extensiones multiplataforma que existen no apuntan solamente a la historia de la que se habla, sino también la idea es que salten a extensiones que aborden ya estos temas no desde la ficción, sino desde la no ficción, desde la problemática real, ¿no? Pero bueno, en esta exploración es que nos encontramos con un caso que es bien interesante, que es el caso de Radio Camara, que está en Nauta, en Iquitos, que es una radio que tiene 29 años, casi 30 años, llega a más de 40 comunidades, y que es un espacio de mucha exploración y mucha innovación en lo mediático. Hacen radio, hacen video, música, videoclip, hacen talleres, tiene ahí un motor de gente que es muy proactivo y que tiene además un discurso muy, muy claro, un discurso político incluso. Este es un proyecto comunicacional político que habla justamente de la protección de la lengua, la identidad Cocama-Cucamiri en particular, y la conservación del río y la selva. Entonces, hay todo un rollo desde la parte de fondo, la visión, que es muy auténtico. Hay un deseo por explorar, hay un deseo por hacer muchas cosas. Si uno conversa con Leonardo Tello, que es la persona que está detrás, uno puede ver que hay toda una visión de afianzar la gente, hacer una plataforma web interactiva, que hay intercambios, explorar. Hay un deseo bien grande de hacer esto. Sin embargo, tiene las dificultades de que, para empezar, el ancho de banda no es suficiente para tener esa capacidad de interacción y velocidad que él quisiera, que no tiene el equipo y las capacidades para hacer todo lo que él quisiera, y no tiene el financiamiento además. Y eso hay que decirlo, es algo que no es particular de Radio Camara, es algo que es muy común, no muy común, pero uno puede encontrar varios ejemplos similares en esto. Entonces, nosotros pensamos que este caso de Radio Camara, por ejemplo, es un ejemplo interesante de cómo se podría avanzar hacia los objetivos que tiene y poder sortear las dificultades que tiene, si es que se asume, no como una radio, sino como un proyecto transmedia, ¿no? Entonces, creemos que hay una oportunidad de llegar a eso, y la oportunidad pasa por definirse transmedia,
y que haga un tema de diferenciar los públicos que tiene y hacer distintas comunicaciones para ellos, descentralizar su emisión y, ahí viene la parte interesante, reformatear sus contenidos para hacer nuevos productos. Entonces, la idea que tenemos, que no ha sido aún aprobada, discutida, esto todavía no es un proyecto en marcha, es una idea, es una oportunidad que hemos visto, es que Ucamara debería seguir transmitiendo desde Nauta para el público cautivo que tiene a través de los medios que le funcionan, pero para alcanzar todas los otros públicos y ambiciones que tiene, probablemente necesitaría tener una transmisión desde un lugar como Lima, donde hay una mejor conectividad web y desde ahí transmitir para el mundo. Entonces, tener públicos distintos, medios distintos, formatos diferenciados, y hacer una cosa mucho más activa en dos sedes y apelar a la interacción con los públicos y a reformatear las cosas, experimentar. Porque el tema es que después de todo este tiempo Ucamara tiene mucho contenido, pero las cosas que ellos tienen no van a ser soportadas en todos los medios. Entonces la idea es hacer una indexación de todo lo que tiene y reformatearlo para medios TikTok, Instagram, aplicaciones, YouTube, para poder llegar a otra clase de público en el mundo, pero al mismo tiempo también pensar en formatear en cosas amazónicas como pensar los USBs, diseño, textiles, y hacer este transmedia que vaya desde los medios más mundiales, digamos, hasta los más amazónicos posibles y apuntar a distintos públicos para conseguir distintos resultados. Y creemos además que al apelar a esta audiencia mundial con la descentralización, probablemente encontremos también la respuesta al tema de financiamiento, porque probablemente en el público internacional se pueda apoyar un sistema tipo Patreon o GoFundMe y cosas por el estilo que permitirían que la iniciativa sea sostenible además. Esta es una idea, es un plan, una oportunidad, ¿no? Entonces creemos que hay una cosa interesante y los resultados Ucamara no sería una radio, sería un hub transmedia amazónico, se podría producir y explorar los medios y formatos, se podría fortalecer y generar redes de intercambio y difusión de contenidos en la Amazonía y por fuera de la Amazonía, visibilizar la agenda que tiene, que es muy clara, conservación, identidad, lenguas, derechos, y además hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, eso es ahí lo que hemos visto como oportunidad y creo que sería una buena manera de darle solidez a este proyecto a través de esta noción, esta idea del transmedia amazónico, generado además desde un motor cultural que es muy autóctono porque viene desde ahí mismo, desde Nauta, que es Radio Ucamara. Eso quería contarles, espero que les resulte interesante. Muchas gracias. Thanks, Matthias, for explaining the concept of the Amazonian transmedia, where you have spotted its characteristic, considering it undertakes a variety of languages, a multiplicity of cultures, and considering also the low-tech condition. Its distribution uses USB sticks and mobiles, and how, by developing new experiment, it also enriches a language. You spotted the potentiality of Radio Ucamara as an Amazonian transmedia project, reformatting its content into new platforms, maintaining its political agenda, but bringing new content and also engaging new potential audiences, which could also make Radio Ucamara more sustainable and outreaching other networks. We would like to conclude this session giving our sincere thanks to our speakers, and we would invite you all to watch the 3 sessions of River Voices commissioned by the Biennale of Sydney with the generous support from the Commonwealth through the Council on Australia-Latin American Relations, which is part of the Department of Foreign Affairs and Trade. Thank you.